Haciendo un poco el recuento, pues, bueno, primero vamos a grabar esta charla porque estamos haciendo como un repositorio de todos estos encuentros para la página web de la Cámara, para que queden las memorias de lo que estamos haciendo y que puedan después consultarlas. Entonces, arrancamos con estas charlas a partir como de un análisis que hicimos de nuestras jornadas profesionales y vimos que hay unos temas que son relevantes para todos los que participan en las jornadas profesionales, bien sea en negocios o en las especializadas, y por eso hemos ido conformando estos encuentros. El primero fue con Martín Gómez, que es un investigador y analista del mercado editorial y del sector editorial. Entonces, él nos hizo una charla sobre el panorama del mercado editorial colombiano en España a propósito de España como país invitado de honor. La segunda charla fue sobre marketing editorial en alianza con Acebook y con Publícala. Y esta tercera charla, que pues estoy muy feliz de estar acá con ustedes y les quiero presentar a nuestros invitados, que son Fernando Rojas, que es un experto también en el mercado editorial y en la internacionalización del catálogo colombiano y de los catálogos en español. John Naranjo, de Rey Naranjo, quien también es un experto en la internacionalización de su catálogo y del catálogo editorial colombiano, y conocen ambos muy bien las ferias internacionales, los salones de negocios, los fellows, la participación de los agentes nacionales en ferias internacionales, y por eso están aquí acompañándonos. Y esta charla estará moderada también por José Diego González del CERLAC, quien también conoce muy bien todo el mercado editorial colombiano y todo el proceso de internacionalización del sector. Entonces, pues, sin darle más largas, para que de verdad podamos aprovechar este espacio. Gracias por acompañarnos. Por favor, siéntanse libres de hacer las preguntas que consideren necesarias una vez terminemos la charla, porque la idea es que esto sea como también muy interactivo y que podamos responder esas preguntas, porque para eso abrimos estos espacios. Entonces, Fernando, John, José Diego, muchas gracias nuevamente por estar acá y por acompañarnos, por sacar tiempo de sus agendas, que yo sé que están muy apretadas por estos días, pero siento que es muy valioso que podamos compartir sus conocimientos con nuestros editores, distribuidores y libreros del país. Perdón, ¿ustedes me Gracias. escuchan? Te Perfectamente, John. escuchamos perfecto. Perdón, es que me dice que el audio está desactivado. Perdón, buenos días, qué pena de interrumpir. Ya. José Diego, estás muteado. A ti sí no te escuchamos. No. No, 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 No. no escuchamos. José Diego, no te escuchamos. Primero cuando te conectaste te escuchábamos bien. Ahora no sé qué pasó. Ahora sí habla, a ver. Ahora, Ahora sí. Perfecto, Perfecto. ahora sí, perfecto. bien, parecía que eran los audífonos. Bueno, pues muy buenos días para todos. Muy complacido de estar acá y de compartir esta charla con John y con Fernando, que tienen, como señaló Adriana, un amplio conocimiento y una experiencia práctica de participación en ruedas de negocios, en salones de derechos. A mí me pidieron que hiciera, antes de darle el paso a John y a Fernando, como una suerte de aproximación, si se quiere, conceptual o teórica a la cuestión de la internacionalización, para pensar, digamos, algunos elementos que es necesario tener en cuenta para pensar la internacionalización de un catálogo. Y creo que para aproximarse, digamos, a este tema es ineludible, digamos, referirse a tres cuestiones o características del mercado editorial. Por un lado están, digamos, las características que tiene el mercado editorial internacional. Segundo, digamos, lo que a los sociólogos y algunos especialistas en la traducción han llamado el sistema mundial de traducciones. Y otro elemento que habría que tener en cuenta a la hora de pensar la internacionalización tiene que ver con el lugar de España en el mercado editorial en lengua castellana, o para decirlo de otra manera, la relación entre España y América Latina. Vemos que en buena medida la estructura y los flujos del mercado editorial se recortan evidentemente sobre un orden político y económico mundial, y en esa medida en el poder diferenciado que tienen las muy distintas lenguas.
En el año 2017, Rüdiger Bischenbart, a quien seguramente ustedes han oído mencionar en alguna ocasión, trató de hacer una aproximación al tamaño del mercado editorial en el mundo. Es una aproximación evidentemente muy condicionada por la disponibilidad de información, pero en ese informe él llegó a la conclusión de que 7 países dominan el mercado editorial en el internacional, y esos 7 países representarían cerca del 70% del total del valor del mercado editorial en el mundo. Los 3 mercados editoriales más importantes del mundo son Estados Unidos, China y Alemania, y a estos les siguen Reino Unido, Francia, Japón e India. España aparece en un 9º lugar, con un valor de mercado estimado en ese momento, año 2017, de cerca de 2.900 millones de euros. Evidentemente, el tamaño del mercado está condicionado, digamos, por el ingreso per cápita, los niveles educativos de la población y, por supuesto, también, digamos, que la riqueza de un país define significativamente las posibilidades de su población de educarse, de comprar libros, de acceder a estos a través de una biblioteca, y ahí tienen también mucho que ver en la posición y el tamaño de los mercados, contextos históricos y culturales de cada país. Reino Unido, por ejemplo, siendo un país relativamente pequeño, es el mayor exportador de libros del mundo, lo que se explica en buena medida, digamos, por su pasado imperial. Evidentemente, cuando hablamos de internacionalización, como ya decía, el otro elemento que es importante tener en cuenta allí es el lugar de España en el mercado de la lengua española. España tiene también una enorme vocación exportadora que tiene que ver con una relación histórica y con una apuesta decidida desde la política pública por que consideró que América Latina, digamos, era el destino por excelencia de los libros españoles. Les hablaba de un segundo elemento para pensar la cuestión de internacionalización, y es la que tiene que ver con las lenguas, y esto tiene que ver, está también muy condicionado por la estructura, digamos, internacional. La posición de cada lengua en el espacio global de la traducción puede estudiarse evidentemente a partir de su participación relativa en el número de traducciones desde esa lengua y hacia otras, es decir, de una lengua, de un idioma determinado como lengua de origen. En ese sentido, digamos, si bien no hay tantísimos datos, los datos existentes son del Index Translationum de la UNESCO, que es una base de datos que recoge información sobre la traducción entre los años 1979 y ya está actualizada al 2020. Pues allí nos vamos a encontrar con que el inglés ocupa una posición hipercentral como lengua de origen, es decir, es una lengua desde la cual se traduce mucho y hacia la cual se traduce muy poco. De hecho, hay un proyecto de la Universidad de Rochester en Estados Unidos que lleva el título de el 3%, porque hubo una estadística hace unos años que decía que solo el 3% de los títulos que se publicaban, que circulaban en el mercado estadounidense año a año, eran traducciones. Digamos que además del inglés en esa posición hipercentral, no solo tiene que ver, esa posición hipercentral no solo tiene que ver con que se traduce mucho desde el inglés hacia otras lenguas, sino que la traducción de un idioma hacia otros idiomas puede depender en muchos casos de pasar antes por una traducción por el inglés. Es digamos, un elemento también importante para pensar la internacionalización, aun cuando creo que esa tendencia, que esa cuestión puede ir, ese es un fenómeno que creo que paulatinamente va a ir cambiando en la medida en que empiezan a aparecer otros mercados, otras ferias que ganan una posición de preeminencia y que cada vez dependemos menos de pasar por lenguas centrales para llegar a otros idiomas. Estoy pensando, por ejemplo, en el mercado turco, que viene ganando cierta tracción y donde es posible en alguna medida ya, por decirlo de alguna manera, establecer negociaciones de derecho sur-sur sin necesidad de pasar necesariamente por los principales mercados editoriales. Esa hipercentralidad o centralidad de las lenguas determina evidentemente, y como ya decía, la posibilidad de ser traducido a otras lenguas, aun cuando eso creo que está cambiando.
Como les decía, pues estar traducido a una determinada lengua puede estar condicionado por pasar antes por el inglés. El último elemento que quisiera señalar pues tiene que ver con el peso de España en el mercado editorial de habla hispana. Digamos que el poder de España en el ámbito de lengua española se expresa de manera ostensible a través de los volúmenes de exportación de libros físicos y por supuesto de la presencia de numerosas filiales de empresas españolas que tienen su sede en la región y que, digamos, comprenden un porcentaje significativo de la producción y venta de libros en cada mercado nacional. Que es muy importante y yo creo que esto no se trata de un fenómeno espontáneo, sino que justamente hubo una apuesta decidida que permitió que el mercado español llegase de la manera como llegó a América Latina de forma sostenida. En esa medida jugó un papel fundamental la política pública. Digamos que España tiene además, por esa posición que ocupa, tiene además un peso muy significativo para comprar derechos y también para venderlos. Es decir, que en muchos casos la internacionalización de autores latinoamericanos pasa por estar en catálogos de editoriales españolas. Para decirlo, digamos, de una manera un poco, que suena un poco fuerte, pero yo creo que nos da un piso para estas discusiones, es que el mercado editorial colombiano y en general los mercados editoriales latinoamericanos ocupan una doble posición periférica. Digamos que por un lado, dado que el español no tiene tantísimo peso en el mercado, editorial internacional, y por otro, pues tenemos otra posición periférica con respecto a España. Vemos que esto conduce a que buena parte de esta asimetría debería en buena medida tratar de resolverse por la vía del apoyo y de una apuesta decidida, de estrategias decididas por la internacionalización desde la política pública. Porque de lo contrario, pues definitivamente hay actores que no están adecuadamente preparados para participar en los distintos espacios de negociación de derechos. Y creo que precisamente aquí está el valor también de un espacio como este y de aprovechar la experiencia que tienen Fernando y John, que han estado en salones, han participado en las principales ferias y saben cómo moverse en estos espacios. Porque digamos que hay unos códigos, hay unas formas, hay un saber mirar, un saber con quién hablar, que es muy importante tener en cuenta. Y aquí yo quisiera señalar, antes de darle paso a John y a Fernando para que nos cuenten su experiencia, que ir a una feria del libro, participar en un salón de derechos debería ser una apuesta que se haga no de corto plazo y no esperando resultados en una primera participación, sino que es una cuestión cuyos resultados se van a ir viendo en las participaciones sucesivas, porque necesariamente, como les digo, hay un primer, y eso nos lo podrán confirmar Fernando y John, hay un primer acercamiento donde apenas hay una toma de contacto, donde se empiezan a establecer relaciones y solo después de el contacto permanente es que se van a lograr determinados negocios. Yo no sé si convenga, pero en cualquier caso haga falta hacernos esta pregunta, pero pues en cualquier caso sí vale la pena recordar, digamos, para qué vamos a una feria del libro, cuál es el sentido. Hace un año nosotros tuvimos la oportunidad de organizar una conversación muy en esta misma línea con justamente Rüdiger Pischenbart sobre la Feria del Libro de Frankfurt, y él traía una cita del que fuera un director de la feria, que decía que todo el mundo viene a Frankfurt porque todo el mundo viene a Frankfurt, que digamos habla mucho de cuál es la lógica que está detrás de el asistir y participar en determinadas ferias, y es que en buena medida una feria permite y brinda la oportunidad muy efectiva de alcanzar determinados objetivos comerciales o de promoción, de crear relaciones de negocio, pero también relaciones de amistad que a la larga pueden también traducirse en relaciones de negocio. Pese a pandemia de por medio, digitalización, virtualidad, etcétera, definitivamente el encuentro cara a cara parece seguir siendo esencial.
una feria es además la posibilidad de obtener información sobre el sector editorial, reconocer tendencias, reconocer nuevos modelos de negocio, nuevas herramientas de trabajo. Pero yo creo que aquí es muy importante, y aquí sí ya le quiero ceder la palabra, ahora sí, a los dos invitados, a los otros dos invitados, y es que es muy importante pensar que a una feria, la participación en una feria también se debe preparar con anticipación. Es tan importante lo que yo hago antes de la feria, luego en la feria y en concreto en el salón de negocios, en el salón de derechos, y también, y esto creo que también es bien importante, el después. ¿Qué seguimiento hago yo después a mi visita? Con este marco, yo quisiera justamente preguntarles a Fernando y a John, primero, ¿cómo han definido ellos la participación en una o en otra feria? ¿Cómo priorizan ese calendario? ¿Qué han encontrado en cada una de las ferias en las que participan? Digamos, ¿qué oportunidades ofrece una feria frente a otra? Empecemos por ahí para luego sí pasar a cuestiones, creo yo, de orden mucho más práctico de cómo prepararse para participar en una feria y en concreto en un salón de negocios o de derechos, bien sea que yo vaya a vender derechos, bien sea que mi objetivo sea ir a vender ejemplares físicos a un distribuidor, en fin. Entonces, empecemos por ahí, si les parece, Fernando y John. Comienza, John. No, pero ¿cómo decirlo? La experiencia primero. Yo, o sea, cuando me invitaron a esta charla, digamos que el objetivo central, y quiero remarcarlo, es la preparación para nuestro Salón de Negocios Colombia, del cual fui bastante crítico en la medida en que lo podemos hacer muchísimo mejor, o sea, que ha venido evolucionando, pero que lo debemos hacer muchísimo mejor. Entonces, prefiero centrarme ahí antes que hablar de la participación en otras ferias, porque lo que tenemos a mano, y lo tenemos a mano en 4 meses o en 5 meses, es nuevamente el Salón Internacional de Negocios. Como lo dijo José Diego, aquí hay que tener un pre, un durante y un después. Y ese pre es un requisito para que usted, editor o autor, prepare su speech y prepare su documento con el que va a navegar en la feria. No importa, o en el salón de negocios, no importa si usted tiene un título o 10 o 100, el ejercicio es el mismo. Usted define cuál es su foco y en qué mercados quiere tener su actuación. Definido eso, vamos al directorio de quienes van a venir a participar del salón de negocios, los perfila, ahí viene ese trabajo pre, y ese perfilamiento tiene 2 rutas. Una, el perfilamiento que nos brinda quien organiza el salón de negocios, que en este caso es la Cámara con ProColombia, pero la información está centrada en la Cámara. Ahí hay un primer perfil. O sea, usted no, lo que no quiero es que piensen que ahí están las empresas y le pido cita a 10. No. Ahí están las empresas y yo perfilo 10 empresas, porque posiblemente usted no, de esas 10 no se va a sentar sino con 1 o con 2. ¿Por qué? Porque tiene que ser acorde con su objetivo. ¿Qué debe buscar en el perfil de las empresas con las que se va a sentar? Entonces, primero, si lo que quiero es que mi obra sea traducida a otros idiomas, ¿a quién debo buscar? Pues debo buscar a editores que estén en otras latitudes, que vayan a venir al Salón Internacional de Negocios, o a los fellows que vienen, a esos agentes literarios que vienen también en búsqueda de material. En este momento, en Europa hay un campo de acción para los autores latinoamericanos. O sea, el mundo globalizado, en un mundo globalizado como en el que estamos, las editoriales necesitan una participación de literatura latinoamericana. Y son todos, es Alemania, son los Países Bajos, es el Reino Unido, Francia, en fin, siempre van a encontrar un espacio ahí. Entonces,
perfílelos, porque no todos los agentes que vienen tienen el nicho que usted está buscando. Unos vienen por ensayo o por ensayo y narrativa, menos por infantil. El infantil está sobreofertado en el mundo. No quiero decir que sea imposible vender infantiles, pero para vender derechos infantiles hay otra ruta. Esta ruta de los salones de negocios, como el que nosotros desarrollamos en Colombia, está más orientado a la literatura y al ensayo. El libro académico tendría una capacidad siempre y cuando contemos con que vienen universidades o vienen editores del mundo académico que busquen ese tipo de contenidos. Entonces, dentro del perfil, usted lo que tiene que buscar es qué ha hecho esa empresa, qué ha editado de escritores latinoamericanos, cuál es su nicho, prepara su catálogo debe ser un catálogo sencillo, corto, imagen del producto, descripción en inglés del producto y descripción del escritor, del autor. Si los libros han tenido menciones, premios, nominaciones, eso debe estar enmarcado ahí. Y usted tiene 10 minutos o 15 minutos para un speech con el interlocutor que tiene ahí. Ahí lo que hay es un intercambio de información. Usted presenta su objetivo, entrega ahí una información y el resto va, todo lo conocemos vía comunicación electrónica. Y pasó. Entonces, y ya se fue. Pero el post debe comenzar 8 días después. Si usted no comienza el proceso de seguimiento 8 días después y lo mantiene por lo menos una vez a la semana hasta que comience a recibir retroalimentación y usted se sienta a esperar a que ellos vengan, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué no va a pasar absolutamente nada? Porque todos los editores del mundo están sobreofertados. A todos les llegan a diario propuestas y propuestas y propuestas. Entonces, si alguno se ha sentado ya con usted, ya ha manifestado un interés, hay una ventana abierta. Pero usted es el que la debe mantener abierta. Si usted no establece un lazo de comunicación importante ahí, no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. En el caso mío particular, la herramienta de seguimiento que más me funciona es el WhatsApp directo. O sea, yo lo primero que hago cuando estoy sentado genero ese vínculo de confianza y hay un interés, lo que les digo es intercambiemos teléfonos y nos vamos vía WhatsApp, porque es que el WhatsApp te llega ahí, no es si te llega el correo. A mí los catálogos que me llegan por correo a diario, los que yo envío, mando, no sé, 50 correos y si acaso responden uno. Yo mando un WhatsApp y están contestando. O sea, el mismo día está recibiendo usted una respuesta. Entonces, esos procesos de seguimiento son supremamente importantes. Algo que usted tiene que tener claro son los modelos de negociación bajo los que usted va ¿cuál es la propuesta básica de partida? O usted va a trabajar con una licencia para un territorio y un idioma específico, va a vender los derechos de traducción a cualquier idioma. Eso usted lo tiene que tener claro. Y tiene que tener claro la cifra que va a pedir. O sea, cuál es el estándar de mercado y a qué es lo que usted aspira, cuál es el primer printing que usted espera. Si su obra tiene, no sé, imágenes, sí o no, si va a vender también el componente de ilustración. O sea, todo este nivel de detalle usted lo tiene que tener claro. Porque en estas reuniones, no hay tiempo de decir, no, mira, lo voy a pensar, es que voy a mirar a ver cómo, le voy a preguntar a Pedro. No. Cuando uno se sienta aquí y en cualquier feria, en un salón de negocios a comprar o a vender derechos, todo está sobre la mesa, todo está aquí. Si no lo tienes claro, no te sientes. No te sientes porque vas a perder una gran oportunidad. Todas estas personas necesitan o adquirir o vender productos. Entonces, la gente termina trabajando con aquellas personas que ve que tienen una posición y un conocimiento claro de lo que quieren. Entonces, eso vi en el Salón Internacional de Negocios aquí en Bogotá. Claro, vi mejor el del año pasado. Pero es que muchas personas le piden cita a todos los que vienen. Y entonces dicen, no, pero no, tengo 30 citas y no pasó nada. Pues no pasó nada. No pasó nada, era mejor que hubiera tenido posiblemente una. Entonces, mi recomendación, esa
cualificación que usted le da a los que vienen. Entonces, preocúpese por tener la lista de los que vienen, que esa nos la suministran a todos. Preocúpese por tener un tiempo de explorar las páginas web, los catálogos de esos agentes literarios, pero no lo delegue. O sea, si usted es la persona que se va a sentar, hágalo usted mismo. No ponga a nadie a que le haga el trabajo y que después le cuenten si esta empresa sí, no. Porque es que el doliente o los dolientes de ese salón de negocios realmente son empresarios, propietarios, o sea, como yo, como Gustavo Mauricio, que lo veo ahí, o aquí veo gerentes de empresas, pero son gerentes generales que están en el top de la organización. Entonces, esto requiere un tiempo, pero si usted no lo hace, nadie lo va a hacer tan bien como usted está en capacidad de hacerlo. Porque usted conoce el producto, usted conoce lo que está dentro, usted conoce la estrategia de lo que está buscando. Y transmitir eso para que una persona adicional le haga el recorrido. Mi recomendación es que no. Pueden hacerlo, pero mi recomendación particular es que no. Esas serían como mis recomendaciones fundamentales para el Salón Internacional de Negocios de la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, muchas gracias. No sé, me tomo el turno. Ahí me escuchan bien. Chévere. Sí, todo bien. Yo creo que las apreciaciones de José en cuanto a la internacionalización y el mercado están muy bien. Yo lo único que añadiría es en cuanto a que casi que si uno garantiza que su libro ha sido vendido en su mercado propio más de 15.000 ejemplares, es un título que va a tener va a ser atractivo para el extranjero. Entonces también es eso, ¿no? Es curioso, tenemos esta reunión hoy en día que acaban de darle el premio Nobel a una coreana, que el coreano está en las antípodas de los idiomas más prestantes en cuanto a la literatura. Y por ejemplo, Corea es es un escenario muy bueno porque Corea ha implementado unas políticas de apoyo a la cultura, a las industrias blandas, que por eso es que incluyen tanto, por eso vemos en Netflix tanta cosa coreana producida en Corea, tanto telenovelas como cosas de acción, la música, el K-pop y el pop y todo este movimiento de música popular que se da desde Corea, pero todo eso tiene un fundamental y es que sin literatura, sin cultura escrita, todas esas expresiones culturales no tienen base. Entonces es por eso que Corea está en el top ahorita de la cultura internacional, pues porque desde hace unos 20 años empezó a apoyar a los autores, a los artistas, y sobre todo en ese tema de la internacionalización de la literatura coreana. Por un lado, siendo un idioma de antípodas, o sea, siendo un idioma de una región muy específica del Lejano Oriente, con unos problemas de comunicación que está lejos de todo, pero miren que nos llegan hoy en día noticias de lo que significa un esfuerzo de apoyar la literatura o la cultura escrita de un país. Por otro lado, claro, la internacionalización son dos vías, ¿no? Una vía es de aquí para allá y otra vía es de allá para acá. Yo creo que en la primera feria de Frankfurt que hice fue una lección que me dieron desde Gallimard, la señora de Gallimard, importantísima, que ahorita no me acuerdo ni cómo se llama, pero eso fue lo que me dijo. Oiga, si usted pretende tener una vida fuera de su país, pues tiene que tener una vida dentro de su país con los otros idiomas. Entonces, por ejemplo, en Rey Naranjo ustedes pueden ver el catálogo que nosotros hemos traducido obras del noruego, del francés, del inglés, del holandés. Y también, digamos que no es poco y que yo no estoy acostumbrado a hacer alaraca de eso, pero Rey Naranjo y yo específicamente he logrado que mis libros circulen en más de 100 países.
No sé si haya otro editor en Colombia e incluso en España que tenga ese récord. Ahorita en este preciso momento estoy firmando mi primer contrato en bengalí porque estoy haciendo un libro en Bangladesh. O sea, vendí los derechos a Bangladesh de un libro que se llama ¿Qué suerte tengo?, que es un libro para niños que en Colombia en 5 o 6 años he vendido 2.000 ejemplares y es mi libro que está circulando en 40 países, incluso Japón. O sea, entonces es también, miren cómo el embudo es un poco al revés, ¿no? Y paradójicamente a mí me conocen más en fuera del país como editor de niños y editor de cómic, que es lo que más he vendido fuera del país, que como editor de literatura, de ficción o de no ficción. Entonces, entonces yo diría que como para complementar toda la ilustración que nos hizo Fernando del Salón Local de Derechos o del Salón, que yo creo que deriva mucho de que Colombia históricamente fue un país muy fuerte en impresión, y Colombia fue un país impresor, ya no lo es. Y claro, al Estado, al gobierno, siempre le interesó promover las imprentas y los empleos que generaba y tal, pero eso se acabó y se acabó hace muchos años. Entonces el salón yo lo deriva un poco o tiene como esa inevitable experiencia de que es un salón de un país exportador de impresión, que ya no lo es, ya no lo somos. Eh, y digamos, yo a toda la exposición que hizo Fernando del Salón de Derechos, yo lo que podría aportar es que para vender derechos o bueno, la internacionalización es eso, ¿no? Distribuir, vender libro físico afuera, exportar, vender derechos y lo mismo pues los ejercicios que puede hacer uno internamente dentro de su mercado pues para solventar su ejercicio editorial y solventar su empresa. Pero digamos, las personas que tengan pretensiones de vender derechos, ya sea de sus libros infantiles, de sus libros juveniles, de sus libros de literatura, de sus libros de ficción, de sus libros de no ficción, lo primero que todo es que tienen que tener los derechos y eso tiene que estar consignado en el contrato. O sea, todo esto tiene una base y una raíz y es la característica jurídica de los negocios editoriales. Entonces, un editor no puede ir a vender los derechos de lo que no tiene. ¿Mm? Entonces, eso es importante que empieza desde la claridad jurídica. Y en este tiempo que muchas veces han llamado eso lo del canto de sirenas de los Creative Commons y de los derechos libres, y sobre todo ahorita que se está hablando tanto de la inteligencia artificial también, de flexibilizar los contratos de derechos de autor, yo estoy completamente contrario a eso. Yo creo que este es el momento es de lo contrario, de solventarlos y de hacerlos más fuertes. Y esta época es en la época en que los derechos de autor son la base de cualquier negocio, no solo editorial, de música, de cine, sino que el conocimiento profundo de los derechos de autor y el conocimiento profundo de las cláusulas que hoy en día tiene que empezar. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, nadie hablaba de una cláusula de inteligencia artificial generada en un contrato de derechos de autor. Eso ya es un estándar. Entonces también es eso, a nosotros, y es la gran diferencia, ¿no? A nosotros nos rige el derecho de autor continental, en el cual el derecho de autor está el individuo, la persona, el autor es el eje, no como el derecho de autor eh, no continental, pues el de los ingleses y los norteamericanos y los estadounidenses, que
está llamado a que los derechos de autor los ejerzan las grandes compañías. Por eso es que en este momento en el mundo anglosajón, que es un problema que de cierta forma no nos compete o que nos compete de una forma aleatoria, en el mundo anglosajón en este momento hay dos choques de dos grandes industrias, una industria en decadencia, que es la industria editorial, la industria de los periódicos, la industria de lo antiguo, de lo masivo, y la industria contemporánea de estos depredadores digitales que están luchando por derogar los derechos de autor. Y es ahí, nosotros nos encontramos un poco por fuera de eso, pues porque nuestros contratos de derechos de autor no los ejercen las grandes compañías, sino que los ejercen los individuos. Entonces, y yo no creo que sea como lo dicen los grandes gurús, por supuesto favoreciendo las tecnológicas, que sea un momento de bajarle a los derechos de autor, no, antes todo lo contrario, es el momento en el que más tenemos que estar defendiendo los derechos de autor, porque las empresas de inteligencia artificial generativa son inviables si tienen que pagar derechos de autor. Entonces un segmento de la industria tecnológica que se está ultravalorizando a costa de robarle el trabajo a los autores. Entonces eso es para tenerlo muy en cuenta en cuanto a las posiciones que tengamos con las tecnológicas y con los derechos de autor. Este paréntesis es que desde la parte jurídica de nuestros contratos, si nosotros nos vamos a encargar de internacionalizar los productos que realizamos o los productos que representamos, esto tiene que estar inscrito en las cláusulas de los contratos. Eso es lo básico, porque yo no puedo ir a vender algo que no es mío. De José Diego también hablaría que, claro, acá hemos adolecido pues de un imperialismo verdaderamente, un imperialismo ejercido pues por unas grandes compañías que lideran, y así como el 70% de la internacionalización en los idiomas es en ciertas lenguas, acá hace unos años cuando yo empecé como editor era el 70%, yo creo que hoy en día es el 80-85% de los libros que se comercializan en el mundo hispanoamericano, pues hacen parte de dos grupos económicos. Entonces estar uno por fuera de ese circuito, estar uno desde Colombia, pues no es fácil, ¿no? Pero no es imposible, y pues para la muestra un botón, como pues lo que les digo, he tenido la fortuna de que mis libros circulan en más de, sí, 100 o 120 países, pero sin embargo me toca, y ¿saben qué les cuento? Para que también se bajen de la nube, hoy en día yo creo que sí, si pongo lo que he gastado en ferias internacionales y lo que he vendido en derechos, quedo rascón apenas en 15 años de internacionalizar. O sea, no, para mí no ha sido redituable este ejercicio. O sea, por supuesto que ha sido redituable y ha sido muy valioso porque circulan mis autores, circulan mis libros y me conocen y tal, pero a nivel de negocio creo que 15, o sea, hoy en día, 15 años después, es que logro estar haciendo números negros con el tema de la venta de derechos. Entonces esto es un tema de inversión, y de inversión que si uno no tiene, o sea, sin el apoyo decidido de un país o sin el apoyo decidido de una cámara, sin el apoyo decidido y concentrado en la divulgación y en la, qué pena, estoy un poco falto La de pastillita palabras. de la memoria, John, la pastillita de la memoria. En la circulación del libro colombiano, pues tiene que haber una ayuda del Estado. Eso lo saben los franceses hace 60 años con sus participaciones en ferias internacionales. Lo saben con perfecto conocimiento los españoles
como lo vamos a ver en la próxima Feria del Libro, donde va a llegar una verdadera invasión de no solo de los grandes editores, sino de los editores independientes muy valiosos y de todo el, el arsenal de edición española que viene a la Feria del Libro. Pero pues sí, es un tema que hay que pensarlo a largo plazo. Para complementar, bueno, lo que diría es que, o sea, como en este tema de internacionalización es clave, bueno, primero la parte jurídica, la claridad de todo esto que decía Fernando, de los valores, del mercado, del valor de los archivos, de si va a circular también con la ilustración, si son libros ilustrados o con fotografía, si son libros de, de comida u otro tipo de libros. Y la parte de que los libros sean pertinentes para fuera del país. Entonces, yo creo que una parte importante de la internacionalización es analizar el propio catálogo, analizar los títulos que son susceptibles de ser eh, promovidos fuera del país, no solo por la venta de que haya logrado más de 15.000 ejemplares vendidos, que eso es el IOU de lo que le dice a uno un editor fuera del país, sobre todo si es de literatura, sino que sea la pertinencia. Entonces, hay temas y hay oleadas en las que, por ejemplo, qué sé yo, pues por supuesto medio ambiente, cambio climático, sí, como mis libros, qué tan pertinentes son dentro de esos temas y de esas temáticas que están buscando las editoriales fuera del país. Y entonces uno hace un rasero, porque también ese es el rollo, ¿a quién le va a interesar el libro que uno que cuando está buscando suplir un mercado local, está supliendo un interés focalizado? Entonces, sí, yo voy y me entrevisto con una editora del Líbano y me dice, no, es que este libro está divino, es pertinente por el tema, pero la chica está muy desnuda, muy destapada. Es algo que, sí, es algo que uno tiene que analizar y que entonces pues es susceptible de, bueno, pues haga el libro sin ilustraciones y que lo ilustren localmente. Entonces, yo creo que cerraría con esos tres conceptos. Uno, que el andamiaje jurídico. Dos, la, la pertinencia de los temas. Tres, también como el perfil comercial de los diferentes libros del catálogo. Y cuatro, que de todos modos que es posible, pese a que pues a esta gran presión que tenemos en Latinoamérica, porque no solo la sufrimos en Colombia, sino que también se sufre en México y se sufre en Argentina y en Chile, que son como los grandes eh, países lectores de Latinoamérica. Pero por ejemplo, un gran ejemplo es Chile. Chile, desde Bachelet, desde la presidencia de Bachelet, vienen con un apoyo muy decidido a la promoción de sus libros, y creo que ha sido o sea, yo vi a Chile crecer o sea, yo hago ferias internacionales desde hace 15 años, y en esos 15 años he visto cómo Chile viajaba lo mismo, viajando todo el mundo con un brazo atrás y otro adelante y quedándose en hostels y tal, y ahora con grandes stands y una política muy focalizada en la exportación de su cultura. Porque detrás de la exportación de la cultura literaria y de la cultura de la palabra escrita viene la exportación de la cultura en general y de la influencia, que eso es algo que no se puede, son intangibles. Entonces también es un poco eso. Yo les digo, en 15 años de vender derechos en, no sé,
yo creo que he vendido títulos, o sea, de muy pocos libros, pero he hecho contratos de derechos para fuera del país, tal vez unos 150 contratos de derechos. Hasta ahora estoy redituando, pero he participado en, no sé, 25 fellowships con muchos lugares fuera del país, en China, en Turquía, en Holanda, en Francia. Y la verdad, pues esa es una experiencia muy, muy específica y una experiencia con la que cuenta Rey Naranjo, pues también para como en estos escenarios hace parte también de nuestra identidad como divulgadores y de nuestra identidad como editores de compartirla con ustedes para porque esa experiencia existe y, y bueno, no solo con mis libros circulando en África, firmé 3 contratos en 3 idiomas diferentes de África. Este libro en Bangladesh, no sé cuántos libros colombianos circularán en Bangladesh, circular en Japón, no es. Y, ¿saben qué es lo más, absolutamente más paradójico? Que nunca, no mentiras, 2 libros míos, pero muy recientemente circulan en Estados Unidos y no son como los que más, o sea, esa norma, yo creo que cuarta idea específica, y ya con eso cierro, es que eh, no solo en inglés, o sea que es muy diferente vender derechos de libro para niños de vender derechos para libros de ficción. Me ha sido muy difícil, sin embargo, he vendido libros de ficción fuera del país. Libros de no ficción es imposible porque la no ficción fuera en los mercados importantes, bueno, en Estados Unidos sí funciona en la no ficción, pero estos libros de breaking news no son tan fáciles de que circulen. Sí, un libro sobre la corrupción en Colombia no le interesa a absolutamente nadie fuera del país. O bueno, es como el estándar o el estereotipo de lo que me toca a mí, de lo que he visualizado. En todo caso, vender libros de ficción, vender derechos de libros de ficción, vender derechos de libro de niños, vender derechos de libros de ensayo es muy diferente a cada uno y responde a diferentes editores y a diferentes esfuerzos de mercadeo. Y ya con eso cierro el pico. Gracias, John. Fernando, volviendo a una cuestión muy práctica que ya de alguna manera adelantabas en tu intervención, pero para quien va por primera vez a participar en el Salón de Negocios de Colombia, un ABC, unos consejos de cómo preparar esa presentación para que sea lo más efectiva posible al momento de sentarse con una persona a venderle derechos, ejemplares, lo que sea, teniendo muy en cuenta eso que tú señalabas de que es un tiempo muy limitado. Mira, la preparación del catálogo de lo que vas a ofrecer es vital. Si vas a vender derechos, lo tienes que tener obligatorio en inglés y en español. No todos los fellows que vienen aquí hablan español. Requisito sine qua non. Segundo, si lo que quieres es vender tu producto a quienes vienen, porque vienen libreros y distribuidores del exterior, tienes que hacer el mismo recorrido. ¿Qué distribuyen? Investígale la página. ¿Qué distribuyen? ¿Desde hace cuánto están en el mercado? ¿Y cómo distribuyen? Porque es muy diferente un distribuidor de libros para niños en cualquier mercado que un distribuidor de libros de ficción para adultos en los mercados. No necesariamente el mismo distribuidor funciona para todo. Entonces, esa diferenciación y ese estudio del nicho de mercado, de lo que tú te estás imaginando, porque es el primero que se tiene que imaginar es uno. Ahora, si tengo un libro para niños, ¿yo qué debería hacer? Si tengo un libro para niños y quiero exportar ejemplares, miro qué firmas vienen, entro a esas firmas, miro qué canales de distribución utilizan, hace cuánto que están en el mercado. Toda la información está hoy en la red, absolutamente toda. Si veo que es pertinente, le pido la cita. Yo particularmente pido las citas desde la plataforma, pero adicional entro a las páginas de ellos y me registro o sea, cuando yo llego al salón ya he anticipado cosas.
Igual que cuando voy a una feria, y eso también estoy seguro que John lo hace, uno cuando se sienta en una feria, en un salón de derechos, uno ya ha avanzado 3 o 4 meses antes, así sea la primera vez con el primer contacto, ya ha investigado un poco más. Porque cuesta mucho, lo acaba de decir John, 15 años invirtiendo y hasta ahora comienza a ver los números en negro, y que en los primeros 10 minutos de una reunión en el Salón de Derechos de Frankfurt se le vaya explicando a uno quién soy y qué busco y cuénteme si esto le puede interesar. No, esas reuniones ya tienen que tener un avance adicional. Claro, como bien lo dice John, eso lo aprende uno con la práctica. Miren, cuando yo voy a Frankfurt, el catálogo de Frankfurt se publicó el 15 de julio de este año. Usted tiene que leerse el catálogo. ¿Quiénes son los actores que están ahí? Y eso son horas frente al computador. Claro, usted le mete los filtros que quiera, no solo ficción adultos, ¿qué empresas van? ¿Qué agentes literarios están? Y usted comienza a leer y comienza a organizar. Y dice, con este me interesa, con este y este y este, y ahí se arranca en ese proceso. Ir a recorrer los pasillos de Frankfurt es muy bonito. Camina uno harto y ve hartos libros. Todos los libros del mundo están ahí. Pero si usted no ha definido su objetivo concreto y ha estudiado lo que va a hacer, no es una feria barata. O sea, ir a Frankfurt cuesta y cuesta mucho dinero. Ir a Bolonia cuesta y cuesta mucho dinero. Ir a Angoulême, al Salón del Libro de París. Bueno, no sé hasta dónde ha llegado John, pero estaba en Emiratos Árabes, en Turquía. Así uno vaya de fellow, cuesta. Entonces mi recomendación sigue siendo la misma. Aproveche este tipo de comunicaciones que está recibiendo aquí. Fuentes de información en Colombia hay, y hay muchísimas. Hay muchísimas. Hable con los expertos. Entérese de cosas. Entérese de qué está pasando. Estudie profundamente el mercado. Algo que me llamó la atención de lo que dijo John con sus libros infantiles, claro. El mercado norteamericano en libros infantiles está dominado por el mercado inglés. O sea, están todos los libros del mundo. Y John lo que hace es que le da la vuelta y comienza a vender esos libros en otros territorios, y después de mucho tiempo, pues finalmente entra el inglés. Entonces uno siempre se imagina que, uy, con ese tamaño de mercado, ¿cuántos libros voy a vender? Me acuerdo la primera vez que me senté en las oficinas de Penguin en Nueva York. Maravillado pues con el espectáculo y con la sobriedad de la reunión y todo eso. Yo decía, ¿y aquí qué vamos a vender? Esta gente está sobreofertada, tiene absolutamente de todo. Y aprende uno de eso, ¿no? Entrar al mercado norteamericano tiene dificultades con el producto terminado o para venta de derechos. Con el producto terminado es más complejo, ¿no? Búscate los distribuidores que son. Pero finalmente son caminos que se recorren porque uno no se puede dar por vencido, pero lo importante es identificar el nicho. Si usted identifica el nicho, si usted está en el libro académico, ¿dónde debe estar? Pues debe estar con los editores universitarios. Y los editores universitarios, pues tienen el editor universitario, si encuentra un contenido pertinente para su universidad que ha sido publicado en otra universidad del mundo, o que se ha escrito un libro que ha sido escrito con carácter académico, ahí es un puente de entrada para los editores del libro académico. Entonces, ¿y dónde están esas universidades? Ahí están todas. Usted entra a Oxford University Press, adquisición de derechos, ráquete. Y ahí está todo categorizado. O sea, si usted quiere, lo que tiene que hacer es eso, sacar el tiempo para hacerlo, para definir la ruta. Después de que usted defina la ruta, ponga a alguien a que dé pedal. Pero la definición de la ruta es suya. La definición del lenguaje de comunicación es suya. Las primeras reuniones son suyas. O sea, después de eso puede soltar la cuerda. Antes no lo haga. Antes no lo haga. Y eso sería lo que yo te puedo decir, José Diego. Gracias, Fernando. John, Fernando en su primera intervención hablaba de que el editor tenía que tener muy claro cuando se sentaba en un salón de negocios sobre cuánto iba a pedir y qué condiciones iba a poner. Para alguien que va por primera vez, más o menos cómo establecer ese cuánto puedo pedir por un determinado título, qué
y usted hablaba muy bien de los contratos, también cómo pensar ese acuerdo, esa licencia, ese contrato de cesión con ese editor extranjero al que le vendo los derechos de uno de los títulos de mi catálogo, que tener muy en cuenta. Está en silencio, John. Está sin audio, John. Ya, ahí listo. Eso responde como a unas fórmulas ya muy trajinadas, muy específicas, que digamos, a ver si, o sea, yo lo hago todo el tiempo y lo tengo tan intrínseco que uno hace un libro que vale, el precio de venta al público son 15 euros y va a ser, no sé, 5.000 ejemplares. Estamos hablando de un negocio de 75.000 euros. El adelanto de ese contrato deberían ser 7.500 euros pues como en una negociación tradicional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de esos 7.500 euros, hoy en día sobre todo es muy difícil que le ofrezcan a unos 7.500 euros de adelanto, incluso por la señora coreana esta que le acaban de hacer el Nobel. Yo estoy seguro que los primeros contratos que firmó Rata con esta Nobel, que fue la editorial independiente que la trajo al castellano, estoy seguro que eran de 1.000, 1.200, 1.500 euros o menos. Entonces, depende, yo creo que es ese tema del el porcentaje que uno está dispuesto a esperar, pero también miren, pero esa es la norma, pero si a mí de un país como Emiratos Árabes me ofrece un adelanto de 500 o 1.000 euros por un libro de niños, de ese por bien servido. Yo he vendido derechos por 200 euros en países donde el libro de niños en tapa dura no existe, donde el libro de niños de más de 2 euros no existe. Entonces es eso. Su libro va a circular en rústica, su libro va a circular pequeño, su libro va a costar 1 o 2 euros en las rupias o el dinero que manejen en ese país. Entonces es es la experiencia y sobre todo el tema de la venta de derechos es sobre todo un tema de confianza, un tema sí, porque va a ser una persona que va a estar explotando comercialmente mi producto, que me puede tumbar, como lo hacen los chinos. O sea, sé de ejemplos de un libro que durante 5 años del contrato recibió 150 euros de regalías, cambió y resulta que estaban vendiendo millones y cambió de editor chino. Y un editor chino fue y buscó al editor alemán y le dijo: oiga, este libro suyo está circulando así, asá, asá, déjeme los derechos a mí, confíe en mí, mire mi estructura, mire que yo no empleo niños, mire que yo no hago piratería, mire que yo no tengo botes contaminando el mar en la imprenta. Y el primer año fueron 150.000 euros de regalías. Entonces es eso, pasar de 150 euros en 5 años a 150.000 euros en un año. Entonces, debe uno, y por ejemplo, en mi estudio de caso, la primera persona que se interesó en mi libro de Gabo, Memorias de una vida mágica, fuera del país, fue una editora francesa de cómic que estaba empezando. Y ella de la nada me contactó y me dijo: oiga, yo quiero tal. Y yo no estaba preparado ni para el contrato internacional, ni para vender los derechos, ni nada. Y yo dije: no, pues esta chica es una parecida en el mundo del cómic, yo no tengo confianza. Mi libro de Gabo, o sea, circuló en Francia muy tardíamente con Sabarcán, que es una editorial de parisina. No confié en esta chica y resulta que esta chica hoy en día es la editora de cómic independiente más importante. Entonces pero yo no estaba listo para hacer esa apuesta. Entonces y así como les digo, oportunidades que se han escapado, las miro,
sin dolor y sin duelo, o bueno, sí, con duelo, pero sí, también es eso, ¿no? A veces uno no está preparado y pues nada que hacer. Hay dos temas que me gustaría focalizar en este punto y es el tema de los agentes. El agente literario es una figura que nace, yo creo que más con con el sistema de derechos de autor no continental, que ahorita se me va la memoria, ¿cómo es que le dicen a los derechos de autor en Inglaterra? Peninsulares, tal vez, bueno, no sé. Y el agente literario es un personaje que responde a un mercado muy sólido, ya muy evolucionado. ¿Qué hace un agente literario? Un agente literario pues representa los intereses de un autor sobre todo pues para el agente no solo acompaña en la parte literaria de la lectura y del acompañamiento de la construcción de la obra, sino que también es el que se encarga de los contratos, de la firma de los derechos, de estar al tanto con las grandes editoriales, sobre todo. Me parece que en Colombia cada vez tenemos más autores, el mercado no me parece que dé tanto para tener agentes literarios, pero sí hay autores, y lo es así que muchos autores colombianos pues son representados y entran a las grandes editoriales a través de los agentes literarios e incluso a las pequeñas editoriales como Rey Naranjo también agentes literarios nos muestran la obra de ciertos autores que les interesa mostrar para las grandes editoriales se interesen en ellos, pues dando este paso que esa inversión de riesgo pues la hace el pequeño y no la hace el grande. Pero el agente literario es un tema para profesionalizar y para profundizar, lo mismo que los scouts, aunque aquí pues sí el mercado es tan pobre y tan subyugado por el mercado español que pues no sé hasta qué punto valga la pena o sea un ejercicio comercial, industrial que sea redituable a mediano o a qué tanto largo plazo para aguantar. Y, por ejemplo, en el tema de la continuidad de la visita, o sea, digamos que el ministerio y la visión de las instituciones siempre ha sido, oiga, viajen y viajen, pero no hay continuidad. Entonces los que viajan por primera vez, o viaja la gente que no es, o viaja gente que no es, viaja gente de pronto en etapas muy primigenias de su empresa. Sí, gente, por ejemplo, a mí me tocó viajar con editoriales que no tenían derechos para vender, sí, entonces, ¿qué hacen en Frankfurt si no tienen nada que vender? O en Bolonia. Entonces, sí es clave que de cierta forma, o sea, la internacionalización es redituable a muy largo plazo y corresponde a catálogos muy grandes. O sea, en la medida en que yo tenga un catálogo mucho más grande, es en la medida en que puedo hacer posible que una visita a una feria sea redituable. Y incluso nosotros, con la experiencia de 15 años y con la venta de derechos en 150 países, todavía no es redituable. Entonces, eso es un tema que si no hay apoyo y un apoyo que sea generalizado, no un apoyo de que viajen 5 personas y 5 nuevas cada año, pues no se está construyendo nada porque la gente que viaja no vuelve a viajar. O sea, Fernando lo sabe que viajamos a Frankfurt Fernando hace casi 30 años, nosotros hace 15. La gente que viaja, bueno, Benjamín Villegas era de los que continuamente viajaban y de resto siempre encuentra uno a la gente rotando, empezando de ceros, volviendo a empezar y nunca volviendo a viajar. Entonces es importante la continuidad y es importante que ese apoyo a la continuidad exista. Y ya. Sí, ahí en efecto casi que todas, cuando uno se pone a mirar todas las estrategias de internacionalización del país, digamos, la lógica de la política pública sí choca muchas veces con esta necesidad de que la participación en estas ferias y en estas instancias de internacionalización tengan continuidad, porque se privilegia más bien como
multiplicidad, el dar apoyo a mucha gente, pero la apuesta debería ser más bien, como usted bien dice, si yo lo apoyo un año, al menos lo apoyo 3 años. al siguiente también, o 2 más, 3 años, para que efectivamente esa participación traiga algún producto más concreto, porque evidentemente participar en estos espacios, al menos el primer año, por lo menos siempre va a ser de aprendizaje. El primer año hay que moderar las expectativas y probablemente habría que darse por bien servido con traerse un buen directorio de contactos al que hacerle seguimiento y al cual con el cual el editor se va a ver al año siguiente y al siguiente. Y ahí sí seguramente se van a dar negociaciones. No sé tú cómo lo veas, Fernando. No, para mí es claro. Lo que pasa es que uno trabajando desde una empresa del sector privado, como trabajo yo desde hace 36 años aquí, pues uno tiene que trabajar con la realidad del país en que vive. Entonces, si la realidad del país es que no se entienden estos procesos, pues uno tampoco se puede quedar esperando el niño Dios. Entonces uno tiene que hacer lo que toca hacer, porque el apoyo del Estado en internacionalización ha sido poco durante toda la vida. Bueno, ahora desde hace algunos años tenemos el RIDI en Colombia. Durante algunos años había un apoyo institucional para asistir a las principales ferias, pero todas cosas que se van como haciendo aisladas, ¿no? Ahora pues hay un apoyo a la traducción. Eh, Esto es algo de lo que no hablamos, John, y es que hay editores en otras latitudes que sus países tienen apoyos a la traducción para que usted adquiera derechos, o sea, salva una parte del costo de la traducción. Y ahora también hay un programa aquí en Colombia para que usted ofrezca sus libros y los editores califiquen a los programas. Esas son iniciativas que se tienen que mantener en el largo plazo, pero que tendrán que ser aún más fuertes. O sea, de hecho, la red gubernamental que hay a través de cancillerías y embajadas debería tener con sus agregados culturales un capítulo especial para internacionalización de procesos culturales, ¿no? Con inversión. Entonces yo estoy de acuerdo con John y estoy de acuerdo contigo, José Diego, en que la inversión pública no es la que debería ser, pero independiente de eso, pues uno puede seguir solicitando, machacando, presentando proyectos, pero si no hay eco, pues a uno le toca seguir una golondrina no hace verano, pero John hace 15 años comenzó y hoy comienza a hacer verano, con un esfuerzo enorme. Entonces, si uno tiene eso claro, pues uno tiene que seguir adelante, porque el gobierno no nos va a resolver esto. Ni este, ni el anterior, ni eso no lo van a resolver. La cultura no da votos, tristemente, ¿no? Tristemente. Y sí es una necesidad enorme. Fíjense lo que ha pasado en la Feria de Guadalajara, John, desde cuando se montó el Salón de Derechos en la Feria de Guadalajara, eso de tener unos 20 años, y lo que es hoy, ¿no? O sea, ya eso parece el Salón de Derechos de Frankfurt. O sea, y están viniendo editores de todo el mundo. Y cuando eso arrancó eran 6 mesas. Ahora hay, no sé, 150 mesas. Entonces, ¿por qué? Porque hay un apoyo institucional y un apoyo gubernamental. Que ojalá lleguemos a eso. Ojalá lleguemos a eso. Eso es lo que te puedo aportar. Gracias, Fernando. John, hay una cuestión de la que se habla mucho, pero creo que se pone en práctica muy poco. Usted lo intentó, no sé si lo sigue haciendo, y que puede ser pertinente pensando justamente en que el país invitado de honor del próximo año es España, y que, como usted bien decía, van a desembarcar editoriales de muy diverso tamaño, muchas muy pequeñas, y es la coedición. ¿Cómo le fue a usted y cómo se pueden, digamos, cómo se pueden plantear, cómo normalmente se plantean esos acuerdos de coedición para que, por ejemplo, una editorial aquí también de no gran mucho tamaño pueda también incorporar, digamos, algún título de una editorial española a su catálogo por esa vía? Pues esto es lo que en otro contexto sería mal interpretado decirlo, pero es que son todas las formas de lucha. A mí, por ejemplo, me parece que exportar papel es un sinsentido.
Sí, ya exportar papel medioambientalmente pues es muy duro. Y hoy en día pues es más difícil precisamente con los costos de impresión, los costos de imprenta que se han subido tan absurdamente en los últimos 2 años y los costos de los fletes pagándolos en dólares, exportar papel está muy difícil. E incluso, pero bueno, los españoles lo siguen haciendo, ¿no? Y traen por toneladas sus libros y por eso una novela de 120 páginas cuesta 120.000 pesos. Y por eso pues el libro no se ha democratizado. Por el libro, la premio Nobel, toca traer el libro de España, la vegetariana toca traerlo de España y vale 120.000 pesos una novelita de, yo que no creo que llegue a las 100 páginas. Pero digamos que eso, por ejemplo, para las imprentas, pues es una cosa que no se puede ni decir ni pensar. Pero digamos que entonces las coediciones son muy valiosas, lo seguimos haciendo. Yo creo que también de cierta forma hemos sido pioneros en ese tema desde hace muchos años, aunque claro, no nos inventamos la coedición, pues, o sea, Mario Benedetti circulaba en toda Latinoamérica hace 50 años o 40 años, y bueno, a veces de forma pirata y a veces de otras formas, pero digamos que esa concienciación sobre la coedición hecha con los agentes literarios cuando tienen, por ejemplo, un autor o una autora que se sale como del canon pero tiene unas ventas con muchos resultados localmente, ya sea en España o en México o en Argentina. Esos son los libros que son como con los que se puede hacer coedición, ¿no? Entonces, si hay un agente involucrado, pues, o una agente, pues toca negociar con la agente o con el agente. Si es la editorial la holder de los derechos, pues entonces negocia uno con la editorial. Y digamos, entonces esas coediciones son muy prácticas porque permiten que ese libro que si lo trajéramos de Argentina o de España, una novela de 100 páginas que cuesta 120.000 pesos, ya no cueste 120.000 pesos, sino que cueste 60 o 50.000 pesos, pues porque los costos de impresión locales van a favorecer a traer una importación de 200 o 300 libros pagando fletes en dólares y pagando impresión en euros, porque cuando uno trae un libro español, ese libro, el costo unitario de ese libro se ha pagado en euros y es altísimo. Entonces, yo pensaría que la coedición también es un estadio en el que se necesita un manejo muy certero de los derechos de autor y un contrato muy certero de los derechos de autor. Y se necesita una claridad jurídica muy especializada, un negocio de segundo piso muy importante. Pero claro, son oportunidades que se pueden dar porque es que traer libros de España es un disparate. Eh, entonces es importante y por ejemplo, digamos estos cantos de sirena que siguen anunciando la muerte del libro, yo creo que el libro sigue siendo pilar de la civilización. El libro impreso, el libro físico sigue siendo la obra máxima de un artista, escritor, ilustrador, fotógrafo. Yo creo que no, que deja de ser masivo con toda esta masificación de las redes sociales y la masificación de lo digital y todo esto que se apodera la inteligencia artificial y la producción de contenido multitudinario y todo el mundo está haciendo películas de animación estilo Matrix y todo el mundo está haciendo novelas. Amazon le prohibió a los autores publicar más de 150 novelas diarias, o sea, hay gente que está utilizando la inteligencia artificial para producir por toneladas, pero ese es un fenómeno que se da es en digital. Yo creo que esas tecnologías derivadas de la inteligencia artificial son dadas para el mundo digital, que es un mundo liviano, superfluo, un mundo instantáneo.
Y el mundo del libro deja de ser tan masivo y dejamos pues de vender los millones de ejemplares de lo que vendía El Padrino cuando salió. Me acuerdo a don Felipe Osa diciendo, contándome que cuando El Padrino salió de Mario Puzo, él vendió 10.000 ejemplares ese mes. Ya un libro de 10.000 ejemplares, ni siquiera de la novel, o sea, no va a ser. Y más de la novel, que es una escritura de antípodas y que se va a demorar en que tengamos una producción masiva de ese libro, aunque sea un par de semanas. Entonces, pero el libro, para mis colegas editores, el libro sigue teniendo una salud. Lo que pasa es que el que quería hacerse millonario y multimillonario, ya eso eran otras épocas y ya pasó. Ahora, pues, los poetas que seguimos trabajando por el libro y la literatura y la poesía y el libro para niños, ahí seguiremos teniendo trabajo y seguiremos teniendo oficio. Pero una cosa un poco menos, una reflexión un poco menos elevada, una cuestión muy puntual, más o menos en qué términos se dan esos acuerdos de coedición, si es que hay como una, o cómo los ha dado usted hasta donde nos pueda contar. No, eso se deriva con un contrato. Es un contrato muy similar al contrato de cesión de derechos de autor, en el cual se especifica el territorio. Hay que tener muy claro si uno tiene el derecho de vender el libro digital. A veces sí, a veces no. A veces está el territorio digital también localmente localizado en el país. Eso, sí, eso beneficia mucho. La, la coedición tiene una ventaja y es algo que se le escapa a los grandes editores. Y es que, por ejemplo, con los autores noveles, incluso autores noveles que son editados por Random Argentina o Planeta Chile o Planeta Argentina, firman contratos locales. Entonces, cuando están representados por un agente, paradójicamente, el agente en esto es un facilitador. El agente quiere que su autor circule de cualquier forma. Y muchas veces ese es el gran problema de los autores colombianos con las grandes editoriales, es que solo circulan en Colombia, muy difícilmente circulan fuera del país, al menos con los esfuerzos de las editoriales. John, ahora, pero hay dos cosas. Es que yo levanté la mano, Ay, no vi, qué pena. pero José Diego, no, hace rato, pero José Diego que está Perdón, Fernando. moderando está súper concentrado. Es que cuando hablamos del tema de las coediciones, yo quiero reafirmar lo que tú dijiste ahorita, John. Es una oportunidad para los editores, miren, es una oportunidad para los editores eh, mal llamados independientes, porque todos somos independientes. Aquí no hay editores de gobierno, pero los editores pequeños o nacientes o llamémoslos como sea, el estilo John ahora, ya deberían tener en sus manos un listado suministrado por la Cámara de quiénes son los editores españoles que vienen, de qué tienen, porque el modelo de coedición es un modelo que se va a imponer. No es lógico mandar un palet de libros. Ya lo que tú decías, ya libros, exportar 10.000 libros del Padrino a un país, eso ya poco y nada. Entonces ahora el tema ¿cuál es? Que uno encuentra buenos contenidos que uno necesita hacer 200, 500 o tal vez 1.000, pero tráete 1.000 de España. ¿Cuánto te cuesta? Entonces el modelo de coedición es un modelo de segundo piso donde el ingreso es marginal porque no estás vendiendo es un derecho y estás cobrando por él. Eso es más fácil que lo entiendan los editores de nicho que lo entienda una gran corporación. O sea, vaya, dígale a usted a Planeta o dígale a Penguin Random House que vamos a coeditar. Eso no. Si ellos te venden un derecho, yo compro derechos de Penguin Australia o de Penguin UK, de cosas que nosotros publicamos, no las venden y que no las trae Penguin Colombia. Pero esto específicamente con esto que se viene, estas editoriales, ahí hay una oportunidad. Usted puede terminar coeditando 1, 2, 3, 5 títulos, que valdría la pena que se hiciera ese ejercicio. Ahora, cuando usted está internacionalizando y su libro, John, a ti te ha tocado también,
cae en un negocio de gobierno de un país, pues entonces son 2.000, 5.000, 800, 20.000. Y el editor entonces dice, uy, qué machera, voy a imprimir 20.000 para exportar y es que si no es así, entonces no lo vendo. Pues bueno, chévere, no los venda. Usted lo que tiene que entregar es una licencia y o pierda el negocio. Y es lo que no entienden muchas personas, ¿no? Uy, voy a imprimir, no, usted no va a imprimir 20.000, usted va a imprimir en Perú, va a imprimir en Panamá, en Guatemala, en Chile. Tiene que Usted tiene buscarse un socio local. tiene que tener el socio local que le permita. Y hay inversiones en los programas de biblioteca. Nosotros acabamos de ganar uno pequeño en Chile. ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿dónde se imprime? En Chile hay medidas proteccionistas de un lado y de otro, económicamente es mejor mandar un archivo, imprimir allá, entregar y listo. Tu dinero viene vía contrato cesión de derechos. Entonces la elasticidad, esa plasticidad para hacer el negocio siempre dentro del marco jurídico, ¿no? Siempre dentro del marco jurídico, porque una cosa, sobre todo para el pago de las regalías, cuando hay este tipo de negocios institucionales, eso debe estar claramente especificado en el contrato. Entonces quería solamente acotar eso, gracias. Gracias, Fernando. Creo que se nos está acabando, se nos acabó ya el tiempo. Aquí me salió que nos quedan 5 minutos. Quizá una pregunta, dos del público, de quienes están oyendo esta charla. Sofía levantaba la mano. Yo quiero, mientras salen las preguntas, yo creo que es importante mentalizarse que cuando uno va a internacionalizar, no, su negocio no son los libros, sus negocios son los Esa contratos de tontería. derechos de autor. Correcto. Entonces, sí, es un poco porque si me voy a internacionalizar, me tengo que desnaturalizar. Ya, yo no estoy vendiendo mis libros en la librería, haciendo el mercadeo editorial en el stand. No, el libro se desmaterializa y lo que estoy vendiendo son las licencias. Entonces, bueno, si voy a vender, si voy a comprar, es lo mismo también. Ya es eso también, bajarse del ego del editor, de este autor lo descubrí yo o este es mi autor. No, oiga, esto funciona en España, esta autora, venga, ya viene con un trabajo editorial, viene con un trabajo de agente, pues venga, lo editamos acá y es que es triste, pero cuando uno es editor y tiene una empresa, su negocio no es la literatura, su negocio es pagar la nómina, pagar los empleados, pagar la luz, sí, los derechos es un poco diferente. Que eso se lo he aprendido muy bien a mis profesores en Frankfurt, como lo han sido siempre Panamericana. Gracias, Johncito. Bueno, parece que no hay preguntas. Creo que sí se va a compartir la grabación para Alejandra. Me lo puede confirmar Adriana o Daniela, que debe estar ahí. Daniela. Sí, sí, por aquí estoy. Sí, 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 nosotros vamos a tener un espacio también alojado con no solamente esta, sino con todas las sesiones que hemos tenido como parte de estas charlas preparatorias. Oiga, Daniela, una que pregunta. no se olvide si está el listado de los editores españoles que ya confirmaron que van a venir, porque sería bueno que esto que dijimos ahora por lo menos quede ahí una base de datos si alguien quiere entrar en contacto, ¿no? Y explorar los catálogos. Y muchos autores también van a venir, autores que no tienen libro editado, o sea, que vendrán con los 10 o 20 libros que pueden traer en la maleta. Chévere, Eso, chévere conocer eso porque ahí puede haber una libros oportunidad. para el que esté a la casa de eso. Ni un comentario, ni una pregunta, amigos, No, colegas. No nos entendieron. no, pues para mí fue un gusto conversar con ustedes también. Yo aprendí muchísimo. Yo no me he metido nunca a la briega de eso. Mi mirada siempre ha sido muy desde afuera, desde lo teórico, así que conocer el interín y la práctica siempre resulta pues muy interesante. Yo espero que también haya resultado muy interesante para quienes se unieron y pues muy buen día para todos. Yo les voy a dejar mi correo en el chat. Hay un chat, sí. A ver. Ya se colgó. No. No, estamos... No, no, Voy a dejar mi correo no en me el puedes chat. dejar, aquí está el chat, ahí puedes dejar tu información. Les estoy dejando mi correo particular.
Si alguien quiere alguna pregunta, algo, me puede escribir con total tranquilidad. Les estoy dejando mi número celular también. Si alguna cosa, me escriben también vía WhatsApp, que es la mejor vía para comunicarnos. Yo les dejo mi Muchísimas correo. Bueno, pues gracias. muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a Fernando, José Diego y John, muchísimas gracias por todo este Bueno, gracias. conocimiento que nos transmitieron. Chao. Gracias. Buen día, chao, chao. Chao.